Buenas noches a todos, bienvenidos a este programa Basta Creer. Es un programa de la autoridad de nuestro apóstol Jorge Tadeo, que va a estar con nosotros brevemente de aquí a un poco para compartir con nosotros un mensaje que realmente va a cambiar su vida. En este momento nosotros estamos pasando este número de teléfono que tiene varias funciones. Tenemos al obispo Miguel, que nos va a decir para qué sirve este número. Muy buenas noches, aquí nos asiste en casa. Este número sirve para que usted pueda enviar sus fotos, pero también hacer su pedido de oración, así como también nos gustaría mucho saber dónde usted nos está asistiendo. Felizmente, nosotros hemos oído que han aparecido personas de tanta parte del mundo. Nosotros sabemos de dónde están asistiendo, por lo menos a través de internet, y muchas personas han estado asistiendo de otros países. Lo que nosotros proponemos es que entre en contacto con nosotros en el chat y nos diga quiénes son, hace cuánto que están viendo el programa, qué es lo que el programa ha hecho en vuestras vidas, y si quieren pueden compartir con nosotros sus fotografías, una fotografía del lugar donde están. Y no solo los que he hecho referencia, que son los países más lejanos, donde nosotros no tenemos aún una iglesia, pero también ustedes que ya frecuentan una iglesia Maná pueden enviar para nosotros hoy en esta noche una fotografía del sitio donde viven, de vuestras familias, de aquello que están cenando, de manera que nos podamos conocer un poco mejor. Nosotros hoy vamos a dar algunos testimonios de aquello que Dios está haciendo en la vida de tantas personas, pero antes de esto, antes de compartir estos testimonios con vosotros, vamos también a compartir unas fotografías y podemos empezar con esta fotografía. ¿A ti te gusta el bollo de chocolate? Solo necesitabas decir bollo, porque la respuesta siempre sería sí y amén. Todo lo que tenga que ver con dulces es sí, un amén. Deseo una buena noche al apóstol y la obispa Cristel y a los obispos, en el caso Miguel y obispo Pedro. Un buen programa. ¿Y quién nos manda esta fotografía? Gabriela de Covilhã. Entonces, un abrazo a Gabriela de Covilhã. Tenemos luego de las tierras de Brasil, de las tierras de mar. Tenemos una foto de jóvenes de la regional, ahí con... Es eso. Cristiano. Un abrazo para todos ellos. Y ahora uno de mis platos preferidos. Es un plato oficial y que siempre tiene una barbacoa al lado de una iglesia Maná que nos libra. Buenas noches, apóstol y obispo y todos del equipo. Aquí un pollo, un saludo de Alessandra de Lagoa. Tiene siempre ese sabor especial. Y es una salada que tiene lechuga y tomate. Pero siendo una lechuga que tiene lechuga y tomate, es igual en todo lugar. Pero ahí en aquel lugar donde viene ese pollo de guía, siempre tiene un sabor especial. Sé que la ensalada puede tener varias cosas. Entonces tenemos aquí una joven cocinera, que es Yusla. Ya ahora que estás tan divertido, comparte con nosotros lo que Yusla está haciendo. Está abriendo la puerta y debe ser un huevo frito. Lo que va a salir de ahí nadie lo sabe. Mira, mira, está ahí. O puede ser un revuelto. Es verdad. ¿Sabes hacer huevos revueltos? Sí, sé hacer huevos revueltos. Es un plato. Parece fácil, pero no es en el punto. No es fácil. Eso es de los platos más difíciles, pero un huevo revuelto como debe ser tiene que estar en el punto. Ni muy seco ni muy mojado. Es de las cosas que yo sé hacer. Por eso estoy... Sí, a mí también me gusta. Y no sé si están haciendo... Después pueden decirnos qué es lo que estaba haciendo. ¿Qué es lo que Yusla estaba haciendo con esa freidora ahí en la mano? Todo el mundo ahí en casa está pensando, ¿qué es lo que va a salir de ahí? Y después de Brasil nuevamente, hola, me llamo Sara, dice ella, y me envío fotos de la evangelización de calle de la iglesia Boa Vista de Brasil.
Entonces aquí están ellos. Ya has visto la máscara. Con esta coja de la pandemia se adquirió. Ya no es una máscara cualquiera, ya hay máscaras con las de diferentes modelos. Ellas son muy diferentes. Es una forma de transformar este momento menos alegre en un momento más colorido. Y tenemos de Wilker y de Marce. Aún no es esa. Tenemos aún esta, que es de la evangelización. Tenemos una más que está aquí. Encuentro con Dios de la iglesia de Arapiraca, Brasil, Nordeste. Un gran abrazo, Wilker y Mercia. Un abrazo para ellos, el personal de los asistentes. Muchas gracias por vuestra participación y continuamos exhortando que usted realmente continúe enviando fotos, ustedes que están en ese país, que hace poco el obispo Pedro mencionó, pero también aquellos que no ha mencionado, que no es costumbre que usted envíe fotos. Díganos de dónde asiste, dónde están, si están en familia o si están haciendo huevos revueltos, que es el plato que estuvimos mencionando. Y ya a continuación tenemos otros platos, otros dulces. ¿Qué dulce es este? Bollo de Jinjuba, aquí de Angola, un abrazo a todo el Team Curiacos. Esto es una noche de dulces. Luego a continuación tenemos un bollo de naranja para la mejor forma de acompañar Basta Creme, alimentos de los dos lados. Josefina Golf, un bollo más. Y ahora también un alimento más espiritual. Volvemos para otro lado. Ciertamente será un grupo familiar de Briso, en la iglesia de Tutin, Inglaterra. Y a todos los obispos y al equipo de Basta Creer, un abrazo. Ya ahora, para aquellas personas que están en casa viéndonos y escuchándonos, ¿cuál es la importancia de un grupo familiar? ¿Qué es un grupo familiar? Porque a lo mejor la persona que está ahí, pero un grupo familiar no es eso. Es un lugar, una casa de alguien que pertenece a nuestra iglesia, que fue entrenado para dar esa reunión y que realmente sigue los principios bíblicos para que usted realmente aprenda en conjunto, en familia. Como el propio nombre dice, el grupo familiar es realmente un tiempo de estudio, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de comunión también, y a veces un tiempo de intercesión y de oración. Un grupo familiar es algo, como acostumbramos a decir, algo a mitad de la semana. Puede ser el martes o el miércoles, pero no significa que sean esos días, pero es una reunión donde usted puede hacer algo importante, que es llevar a aquella persona a entregar su vida a Jesús, llevar a aquella persona que ni siquiera fue a la iglesia, pero usted habló con ella y le habló la palabra de Dios y también quiere y aprende de la palabra de Dios, y ese grupo familiar es eso, le va a ayudar. En verdad, un grupo familiar es mucho más de saber cosas de la Biblia. Es algo que tú vas a aprender a vencer en la Biblia. El primer contacto que la persona tiene en la iglesia es porque tiene una aflicción cualquiera y viene a la iglesia para Dios ayudarle. Y de hecho, lo que cambia en nuestra vida no es solo tener un milagro. Nosotros podemos tener un milagro en nuestra vida en una cierta área, una solución para una cierta área, y continuar nuestra vida en otras áreas. Y en el grupo familiar tú vas a aprender a vencer, a cambiar de vida. Y cuando nosotros cambiamos de vida, cambiamos los resultados. Y un grupo familiar nos enseña a cambiar de vida, y hay personas que nos van a enseñar a que eso suceda. Claro que es la persona más importante, que es el Espíritu Santo de Dios, pero también hermanos de la fe que te van a enseñar cómo eso va a suceder. Nosotros vamos a aprender, de hecho, muchas cosas de la palabra de Dios, pero son cosas prácticas, cosas que podemos poner prácticas en nuestro día a día. Entonces vamos a pasar un spot sobre grupos familiares, y si aún no tienes un grupo familiar cerca de ti o estás en uno de estos países que hemos mencionado donde no hay iglesia, tú puedes proponer a través del chat o a través del número de teléfono, del WhatsApp. A mí me gustaría tener un grupo familiar aquí en mi casa, un grupo familiar a través de internet, o cómo puedo participar en un grupo familiar ya existente a través de internet. Entonces nosotros vamos a pasar este spot y volvemos ya enseguida.
le gustaría tener un grupo familiar en su casa. Donde quiera que usted esté, puede tener uno. El grupo familiar es una reunión en mitad de la semana donde enseñamos los rudimentos del cristianismo. Puede ser dado en casa de un miembro de la iglesia o a distancia vía online. Usted está lejos y no tiene una iglesia hermana cerca de usted. De su casa para un grupo familiar online. Consulte la web bastacreer.com. Presione aquí. Rellene el formulario y envíe. El grupo familiar es un punto de luz en cada casa. Usted ama a Dios y al prójimo. De su casa para un grupo familiar. Dios va a bendecir su casa y toda su familia. Y así tú puedes participar en un grupo familiar cerca de ti o entonces podrás participar vía internet. Si estás en un país distante donde no tienes una iglesia, podrás contactarnos a través del número de teléfono que está pasando ahora en la pantalla o a través del chat de la iglesia online y decir, me gustaría participar, ¿cómo puedo hacerlo? Y vas a obtener todas estas informaciones en nuestro call center que está en este WhatsApp y también está atendiendo a través del chat. Tenemos unas fotografías más que tenemos aquí a nuestro apóstol y a la obispa Christer. Felicidades para el matrimonio top. Y ahora a continuación tenemos aquí la alegría del Señor, una foto bien divertida enviada por María Joan de Braga. La alegría del Señor, nuestra fuerza es. Besitos al apóstol y a la pastora Isabel Ferrer, María, y tenemos ahí a Joan Pedro, alegre y bien dispuesto. Cuán importante es para un joven, no es un joven, realmente es un niño, debe tener 3 años, si no me falla la memoria. Cuán importante es que él empiece los caminos de Dios en esta. Yo empecé la iglesia infantil. ¿Cuál fue la importancia que la iglesia infantil tuvo para ti? Es de que hoy aún está aquí, esa es la gran verdad, en el sentido de que realmente, como la Biblia dice, debemos enseñar a los niños desde pequeños las cosas de Dios. Nosotros a veces podemos pensar, el niño no está prestando atención, pero es que es de niño cuando ellos más asimilan todo aquello que nosotros les enseñamos. Y cuanto más nosotros les enseñemos en los caminos de Dios, en los caminos correctos, donde realmente muchas veces van y participan del propio grupo familiar, pero un niño en un grupo familiar parece que no, pero tiene todo el sentido, porque ella realmente empieza a oír las verdades, empieza a conocer a Dios, empieza a tener experiencias con Dios, y en una sociedad donde realmente hoy ver los niños y los jóvenes en las cosas que no sirven, está este niño que escucha la palabra, que conoce la palabra y que yo realmente creo que va a hacer la diferencia en su vida. Es verdad, porque los tiempos son difíciles hoy en día. Los padres tienen tiempos difíciles por delante, después pasan a ser jóvenes y después hay ahí un periodo de influenciar, de educar, que es muy intenso para los padres. Y en la iglesia infantil hace todo esto que el obispo Miguel estaba hablando. Enseña a los niños para enseñar a los niños los caminos donde debe andar y cuando sea más viejo no se desviará de ellos. Y el inicio de empezar en los buenos caminos empieza en la iglesia infantil, donde estos niños aprenden la palabra de Dios al nivel de ellos, al nivel de sus edades. No dejan de ser unos niños normales, no pasan a ser obispos o pastores a los 3 o 4 años, son niños normales. Hay actividades para aprender a pintar, bailar. Y en todas estas actividades siempre tiene el objetivo de aprender la palabra de Dios y aprender con buenos valores. ¿Cuán importante es eso? Aún esta semana alguien llamaba para una de las iglesias ahí del norte, que fue para la iglesia de Oporto, y una señora decía, mira, yo no soy creyente, era una señora brasilera. Yo reconozco jóvenes cuando andan en la iglesia, tienen buenos principios. Es un lugar donde se forma el carácter de una manera buena.
para el resto de la vida de ese joven. Y a pesar de no ser creyente, me gustaría que mis hijos frecuentasen la iglesia, frecuentasen el grupo de jóvenes, porque pienso que es importante para la formación de ellos. Esto realmente es sabiduría, es que nosotros reconozcamos que aquello que nosotros hagamos ahora en la vida de estos jóvenes, de estos niños, es lo que va a determinar su futuro. Para aquellos que están en la iglesia infantil o que aún no están en la iglesia infantil, nosotros tenemos un canal en internet que se llama Kuriakos Kids, que es una alternativa que tiene dibujos animados, tiene pequeños trabajos de multimedia que promueven estos valores de la Biblia y de Jesucristo. Y yo recomiendo que los padres usen, en vez de estar delante de una televisión viendo todo aquello que no sirve para nada, cortando cabezas. Y yo sé que los padres hoy tienen la necesidad de usar la televisión para distraer a los niños porque tienen muchas cosas para hacer cuando están en casa. Pero es exactamente en ese tiempo donde nosotros pensamos que nuestros hijos están distraídos. Muchas veces están comiendo cosas que no sirven y que van a influenciar negativamente su vida. Entonces tenemos aquí una alternativa de poner buenos valores a la vida de tus hijos y vamos a poner este spot para que sepas cómo puedes encontrar el Kuriakos Kids. Kuriakos Kids. Pensando en usted y en el futuro de su familia, la plataforma Kuriakos ha desarrollado un canal dirigido a los niños. Al acceder a kuriakos.com tendrá a su disposición el canal Kuriakos Kids, un canal 24 horas con contenidos que enseñan buenas maneras a los niños y los libra de contenidos inapropiados y otros medios. Por eso acceda a www.kuriakos.com y presione en Kuriakos Kids. Kuriakos Kids, un canal que enseña a su niño el camino en el que debe andar. Y así es el canal que te enseña a tu hijo a andar en buenos caminos, Kuriakos Kids. Entonces vamos a ver unas fotografías más para luego a continuación que podamos compartir con ustedes algunos de los testimonios que nos han llegado. Tenemos aquí esta fotografía de Mozambique. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? El obispo bendiciendo. El obispo Luis Alessandre es un medio de transporte que es entonces en la India. Tiene millares de motos. Es impresionante la cantidad de motos que tienen estas. Y hay en Mozambique también. Pero en la India realmente la cantidad es algo fuera de lo común. Parecen hay mosquitos en el... Podemos ver una foto más. Y aquí tenemos una sierva de Dios Altísimo que estamos acompañando, Olivia Boris, en la Convención de Fe 2020. En todas las cosas somos más que vencedores. Está delante de un avión que tiene una historia que dará para otra oportunidad. Y ahora me gustaría pasar para Adelaide. Está cerca. Y ahora es del obispo Silverio Enríquez en Santo Tomé, una sierva de Dios con vestido africano, y estamos acompañando Basta Creer. Un gran abrazo para Santo Tomé y para esta sierva de Dios. Después tenemos aquí, sí, a Adelaide, sí, un gran abrazo a todos del programa, siempre conectada a la vid. Esto es uno de los ejemplos de las personas que nos escuchan de uno de los países donde no tenemos iglesias, ya conozco. Es una presencia habitual de este programa. Cuán importante es saber quién está de este lado. Es importante para nosotros sabiendo que estamos haciendo diferencia en tu vida. Por lo tanto, si eso es uno de los casos que está sucediendo en un país, no dejes de contactar con nosotros a través del WhatsApp, como hemos dicho hace poco, o a través de nuestro chat. Ahora ya a continuación vamos a escuchar una música aquí con el Team Kuriakos para después compartir con vosotros los testimonios. Esforça-te e tem bom ânimo, o Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andares. Esforça-te
Esforça-te e tem bom ânimo. Nenhum se susterá diante de ti. Esforça-te e tem bom ânimo. Ele não te vai desamparar, porque Deus está contigo. Por onde quer que tu andas, nem a espada, nem o perigo te podem fazer parar. Oh, esforça-te e tem bom ânimo. Oh, esforça-te e tem bom ânimo. Oh, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andares. Esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor teu Deus é contigo. E Ele te vai dar onde a planta do teu pé pisar. Esforça-te. Es verdad, esfuérzate y ten buen ánimo, porque todo va a cambiar en tu vida. Nosotros tenemos un testimonio que muestra realmente esto, que todo es posible para nuestro Dios y tu vida es posible que sea transformada. ¿Es verdad, Miguel? Y quiero dar un testimonio de un joven de ahí de nuestra iglesia, de Piñal Novo, que fue la novia, Ana, evangelizó a Bruna. Ahora ya son novios y durante un tiempo ella fue evangelizando a Bruno, le fue hablando de Jesús, lo que era la iglesia, porque ella como joven es una joven universitaria. Y ahí está la importancia de aquello que estábamos hablando hace poco, de ella también haber crecido en la iglesia. Y la verdad es que ella no se dejó influenciar por aquellos vicios que infelizmente se escucha hablar que suceden en las universidades, que suceden también no muy buenas que ahí pasan, pero Ana en verdad decidió que incluso yendo a la universidad no se iba a avergonzar de Jesús. Y ella realmente evangelizó a Jesús. Y Bruno también empezó a frecuentar la iglesia, entregó su vida a Jesús y muy contento, hace poco tiempo vino a hablar con nosotros y vino a marcar una consulta pastoral para la madre. Y nosotros lo encontramos algo diferente porque la madre no acostumbraba a ir a la iglesia. Entonces mi esposa le preguntó, pero tu madre viene a una consulta. Sí, yo le he hablado de Jesús a ella y ella quiere venir a la consulta pastoral. Que eso también es algo muy importante que después también podemos hablar. Y en esa consulta pastoral, ella dice que realmente fue en aquel día a la iglesia a tener una consulta pastoral con alguien que ni siquiera conocía, pero que ella decidió ir por lo que ella vio en la transformación en la vida de su hijo. Y fue gracioso porque ella después compartió este testimonio, porque ella notó esa diferencia en su hijo desde que empezó a frecuentar la iglesia, su manera de ser, su manera de estar, y es lo que ella le llevó a decir, mira, yo estoy viendo la diferencia en tu vida y también quiero probar. Entonces aquí está la importancia de aquello que estábamos hablando, de enseñar a los niños desde pequeños en los caminos de Dios. Y Dios transforma, de hecho, para aquella madre sea tocada con el testimonio de su hijo, es porque realmente Dios transforma vidas, transformó la vida de aquel joven. Y la otra joven que evangelizó ganó una persona para Jesús y ganó un novio, que es una buena incentiva para evangelizar. Quien esté en verdad, tengo un caso de eso. Ella evangelizó a alguien y se han casado. Y ella ganó un marido y yo gané un pastor. ¿Está viendo? Ganamos los dos. Entonces es un buen incentivo usted que está en casa para evangelizar. Si eres soltero, evangeliza. Aquí tenemos otro testimonio que voy a pasar a leer
que es María Luisa de la iglesia de Bragas. El viernes, cuando llegué a la iglesia, recibí una llamada de una amiga mía, estaba con COVID, estaba siendo llevada a los cuidados intensivos. Pedí a la pastora para que orase y en la intercesión oramos y al día siguiente mi amiga salió del hospital. Es muy interesante este testimonio. Primero, porque nosotros estamos en un reloj de oración y la oración no es algo religiosa. La oración hace cosas suceder en tu vida. Y cuando nosotros nos inscribimos, participamos en estos eventos de oración, nosotros estamos sembrando las vidas de otras personas, estamos luchando por la vida de alguien. Y así es como muchas veces cosas que estaban bloqueadas, que no estaban sucediendo y de repente se queda desbloqueado y las cosas suceden. Esa señora estaba con una amiga que estaba yendo al hospital y ella se recordó que viernes era la reunión de luchar hasta vencer. Es una reunión específicamente donde nosotros venimos ahora por la vida de otras personas, no solo por nuestros asuntos, pero también por la vida de otras personas que conocemos, por nuestra lista de 515, por nuestros familiares. Y ella vino a la iglesia y vino a orar aquí por la amiga. Y como la Biblia dice, la oración del justo puede mucho sus efectos. El otro día, la amiga que había entrado a los cuidados intensivos, incluso la amiga se quedó asombrada. El médico le dio el alta en el día a seguir porque misteriosamente, porque Dios transforma vidas, transforma situaciones, da libertaciones. Aquella señora tuvo el alta, incluso el propio médico se quedó impresionado porque no acostumbra a ser así tan rápido. ¿Y por qué esto sucedió? Porque alguien oró, porque alguien estaba en la reunión del viernes luchando por sus amigos, por aquellas personas que están en necesidad. Yo te recomiendo que nunca faltes a una reunión de viernes porque es una reunión donde nosotros vamos a orar, donde vamos a doblar nuestra rodilla y cosas van a suceder en nuestra vida, en la vida de tu iglesia, en la vida de tus amigos, en la vida de todas aquellas personas que de alguna manera están en desesperación pidiendo ayuda. Dentro de momentos vamos a recibir a nuestro apóstol, pero antes de eso vamos a escuchar una música. Yo no quiero dejar de recomendar lo siguiente. En este número de teléfono en SOS, si hoy estás en una situación, una aflicción, en medio de un problema que no sabes lo que tienes que hacer, no dejes de llamar para esta línea y ver tu pedido de oración, porque al final nuestro apóstol va a estar orando por estos asuntos. Si conoces a alguien que está en un momento menos bueno de su vida, que está en desesperación, a lo mejor está confinado en casa con COVID o con cualquier otro problema, llama ahora para esa persona para que se conecte al Basta Creer, porque ciertamente al final el apóstol va a orar y algo va a suceder en la vida de esta persona en el nombre del Señor Jesucristo. Para todos ustedes, una buena noche. Ya a continuación vamos a estar con nuestro apóstol. Miguel y yo nos despedimos y vamos a escuchar una música de Tim Curiacos. Chao, chao. Nem que o exército me cerque, eu não temerei. Nem que a guerra se levante contra mim. Nenhuma força do mal me pode derrotar. Arma alguma contra mim não vai prosperar. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus é minha fonte, minha rocha e salvação. Ele está comigo na angústia e no meio da aflição. Ele sempre abre um caminho, seu poder não tem fim. A sua
arrependida, mostrando todo o seu amor por mim. Porque Deus é meu amigo, Ele vai me ajudar. Porque Deus está comigo, pois eu sei que somente nele vou confiar. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo, à sua sombra eu descansarei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Deus está comigo, Ele é meu amigo. Deus está comigo, eu não temerei. Não, a sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu, a sua sombra eu descansarei. Maravilha, boa noite, Cristo, tudo bem contigo? Está tudo muito bem comigo. Eu recebi Sim. agora bolo de maçã, então agradeço muito a Carmina da Coimbra. Le agradezco mucho a la persona de Coimbra un bollo de manzana. Y yo no recibí ningunas gambas, pero voy a recibir. ¿Tú has recibido cualquier cosa? Uma vez te trouxeram aqui, Coalheira, talvez queres isso. A lo mejor. Ahora quiero hablar, não sabem qual é a que no sé cuál es la cámara que voy a hablar. ¿Es esta aquí? Entonces, antes de todo, un alá a todos. Yo sé que estamos en muchos países. Estamos en Italia, en Cuba, Angola, Portugal, Mozambique, Inglaterra, Estados Unidos, España, Alemania, Luxemburgo, Jersey, África del Sur, Holanda. Holanda é a tua terra, Holanda es tu tierra, era, ya no es. Mozambique, Santo Tomé, Namíbia, Eslovaquia, Finlandia, Austria, Canadá, Irlanda, Bélgica, Senegal, Letonia, Turquía, Chile, Ucrania, Marruecos, Filipinas, Líbano, etc. No sé si he dicho todas, pero para decir que você é mais que bem. usted es más que bienvenido. Eu sei Y yo sé que muchos nos ven regularmente y yo quería sugerir que usted nos escribiese para decirnos de dónde es y mande una fotografía para nosotros animar y conocer mejor. Y quién sabe, a usted le gustaría servir a Dios de una manera más intensa, porque ahí podemos entrenarle. En fin, puede hacer cosas muy bonitas y muy importantes. Este programa, como ya hemos dicho, es un programa de fe que tiene un gran objetivo: criar fe en su corazón para que en estos tiempos difíciles usted venza. La fe que vence el mundo, ¿es así? Es así como nosotros hablamos y necesitamos eso. Y la fe viene por el oír y el oír y el oír repetidas veces la misma verdad y aprender la misma cosa. Y es eso ahí. Y hoy tenemos un invitado muy importante, que es de la tierra donde tu marido nació. Tu marido soy yo mismo. te comprar aí, lembras-te? ¿Te acuerdas que te compré? Sí, me acuerdo. Y tenemos al obispo Luis de Mozambique. Él está en línea, ¿sí? Entonces, Luis. Buenas noches, apóstol. Habla, Luis. Quiero aprovechar a dar unas buenas noches a todos los telespectadores que nos estén escuchando de todas las partes del mundo, ya que el apóstol ha estado enumerando las naciones. Y también quiero dar un hola a todo el pueblo de Mozambique, que en este momento está conectado también de Zumba. Entonces, un saludo a todos ellos también.
Sé que también están en personas en Zimbabue que también están conectadas. También un saludo para ellos. Y apóstol, estaba escuchando el programa del obispo Pedro y obispo Paulino y todas estas semanas. Decir que nosotros estamos viviendo momentos inéditos, momentos donde son tiempos de definición, pero es un tiempo que Dios está mostrando su gloria, sobre todo para los fieles. Es eso lo que nosotros hemos estado viendo, juzgando por las cosas que Dios está haciendo, para dónde Dios nos está llevando. La rapidez con que las cosas están sucediendo es realmente un mover de Dios, como el apóstol ya venía hablando a lo largo del periodo de la pandemia. Y exactamente eso es un mover de Dios que está sucediendo. A título de esto, apóstol, en este último mes, 90% de las consultas pastorales, que son muchas, está relacionado con grupos familiares. Las propias personas, al final de las consultas, ellos mismos solicitan grupos familiares. Y esto es una señal del mover de Dios. Otro aspecto muy importante que estamos viendo que es un buen problema, hicimos un nuevo pedido a la editora, es la escasez del libro de Cura Divina y Origen de los Problemas. Ese es un problema muy bueno. Es verdad. Solo para que el apóstol tenga una idea, en la sede en algunas provincias, con el flujo de consultas pastorales, hemos estado pidiendo a los pastores, a los diáconos más viejos, están cediendo sus libros personales para poder ayudar a los nuevos convertidos, porque no hay. Entonces ya hemos hecho un pedido nuevo y entonces vamos a necesitar de más. Entonces es la hambre que el pueblo tiene. Hemos recibido ahora, hace 3 semanas, 250 libros de este último lanzamiento del apóstol. Ya están agotados. Exacto. Entonces es para que el apóstol tenga una idea del hambre que las personas tienen de la palabra de Dios. Por eso resumo que es un mover de Dios. Hace poco usted vio aquella moto. No es una moto, sí, es un taxi, ¿no? Ya, ¿es de Nampula aquello? Es de Piñamba. Es la tierra de buenas personas. Exactamente. Tenemos una en la carretera principal y otro en Niña. Cierto. Y tenemos algunas más expandidas por la provincia. Y otro aspecto muy importante que voy a dejar, porque los hermanos nos están viendo y es importante para ellos, porque eso los anima. En este periodo de confinamiento de la pandemia, Dios nos permitió que alargásemos la tienda. Es verdad. El apóstol conoce muy bien Mozambique. Solo para que el apóstol tenga una idea, en el norte de Mozambique, en Nampula, nosotros hemos abierto 2 extensiones nuevas. Una de ellas será en la isla de Mozambique. ¡Ah, qué espectáculo! Es verdad. Está a 200 kilómetros de Nampula. Ya tenemos ahí una familia. Ya han sido regulares en la reunión. Entonces estamos en comunicación con ellos. Ya nos matan los datos y todo. Ya es algo que ya está formalizado. Oh, Luis. Déjame solo interrumpir. Me gustaría, ya que estás hablando de esto, para que tú mismo animes a más personas en esos países donde estamos siendo vistos constantemente, a que usen esta gran herramienta que es el grupo familiar.
y explica qué es y anima a la persona que haga lo mismo que ahí en Mozambique se está haciendo. Porque quien tiene un grupo familiar en casa, tiene Jesús ahí en casa, ¿cierto? Exacto, es verdad, apóstol. Como hemos dicho, grupo familiar es un punto de luz. En verdad, cada persona que abre la puerta de su casa para un grupo familiar es como si hubiera abierto la puerta para que Dios entrase. Y a semejanza de lo que sucedió, como la Biblia hace referencia, la casa de Obededón, donde él permitió que la arca de Dios estuviera en la casa que la presencia de Dios estuviese en su casa, donde Dios está, nunca nada queda igual. Entonces, mi apelo que hago a todas las personas que nos están asistiendo es, incluso a aquellas que nos sintonizan, que simpatizan con nosotros, yo les hago este apelo que entren en contacto con nosotros para que incluso a distancia nosotros podamos acompañaros. Que en la nación donde esté, deje a Dios entrar en su casa y póngase también debajo de esta unción, debajo de este río de autoridad que fluye por el ministerio. Y eso va a traer bendición a su casa. Y apóstol, yo he estado viendo en estas familias, porque ellas empiezan a vernos primero por simpatía. Pero al pasar del tiempo, ellos se sienten incentivadas a mantener contacto con nosotros y así se colocan debajo de la sombrilla y de la protección de Dios porque entran en el río de autoridad, que eso es muy importante. Pero volviendo a los grupos familiares, es de las cosas más fantásticas de tener un grupo familiar y por lo tanto refuerzo lo que el obispo Luis está diciendo ahí en Maputo, porque sea donde usted que esté, puede ser en China, en Japón, sea donde usted esté, donde usted vive, donde usted está, desee servir a Dios y tener en su casa un grupo familiar, porque va a ver que más personas van a acabarse por salvar y usted va a experimentar la presencia de Dios como nunca la ha experimentado. Y es realmente verdad, como los días de Abededón, la unción de Dios atrae bendiciones, protege su vida, su familia, su casa, su negocio, su empleo, y es una cosa fantástica porque nosotros damos. Luis explica cómo funciona. Puede ser que hay personas que no saben cómo funciona un grupo familiar. Nosotros tenemos un grupo familiar. En verdad, un grupo familiar es una reunión que nosotros hacemos el martes o el miércoles en la mitad de la semana. En algunos casos puede suceder en otro día. Tiene la duración entre 1 hora y 1 hora y 20. Nada más que esto. ¿Y qué es lo que hacemos en este grupo familiar? Nosotros damos no muchos estudios elaborados. Damos lo que nosotros llamamos rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, las cosas básicas sobre las cuales podrá construir su vida cristiana y aprender a andar con Dios. Exacto, porque incluso tengo aquí el manual. Nosotros tenemos 2 manuales, uno que es para las personas y usted puede conseguir esto en una iglesia o incluso digital. Y también tiene 52 lecciones, que es una lección para cada semana del año. Y después los líderes son entrenados por nosotros, son consagrados, son acompañados y entonces tiene un manual más extenso porque es el quien va a dar la lección, tiene que aprender otras cosas y todo así. Y cuando la persona entiende que no puede solo vivir de milagros, de cura divina, de oración acerca de la familia, o sea, de lo que fuere, y eso puede ser una atracción, puede ser un destaque, pero después mantenerse conectado con Dios para continuar debajo de la protección de Dios, conforme el Salmo 91, y permanecer conectado con Dios para estar constantemente recibiendo la bendición. Ahí es donde entra el grupo familiar. Porque todos estos mensajes que nosotros damos aquí son muy básicos, pero son rudimentos de la doctrina de Cristo. Y es así como, por ejemplo,
A semejanza de un bebé, si él no come estas cosas, não vai ser sadio. no va a ser saludable. Y la persona que es creyente, que solo quiere comer dulces, que solo quiere comer caramelos, bendiciones y milagros, es un momento de tiempo que no construye la vida en la roca, sino que lo construye en la arena, y el día que el diablo ataca no va a ser fácil. O parece que la persona For um grupo familiar, va al grupo familiar, escucha, tiene comunión con los hermanos, são rudimentos, son rudimentos de Dios también. Esa persona va a cambiar de vida, va a andar en el camino de Dios, que está lleno de la unción de Dios, y todo va a cambiar para mejor. ¿No es así, Luis? Exactamente eso, apóstol. Y el apóstol también ha estado hablando de un aspecto, hablando de los rudimentos. El apóstol está hablando de raíces. Y esto es tremendo, porque la raíz del árbol es ella la que va hasta ahí abajo y va a buscar la savia. Exactamente. Y muchas veces, cuantas más raíces tenga, incluso cuando vienen los vendavales, cuando vienen los problemas, por causa de las raíces está fijo y no se cae. Y eso es muy importante. Eso es un importante, mega importante, que consiste en entender que nosotros somos, como conforme la Biblia dice, a semejanza de un árbol, y que tiene la parte visible de encima, donde están los frutos, y la parte de abajo, donde está la raíz, que no se ve. Y muchas personas tienen frutos malos en la vida y no saben por qué. Y después quieren migrar para otros países, y va a tener el diablo igualmente, va a tener los mismos problemas, porque el problema no está en el país, está el problema dentro de él, porque no está enraizado. Y por lo tanto, si una persona tiene un árbol mal alimentado, va a tener frutos malos. Así es la vida de una persona. seja crente, se ele não alimentar o seu coração, Si no alimenta el corazón con la palabra de Dios, él va a tener una vida mediana, semelhante à sua y muchas veces a lo que ioiô, ora sobe, ora desce. es como un yo-yo, ahora sube, ahora baja. Pero cuando nosotros entendemos que necesitamos de estar enraizados, no solo porque los temporales, porque el diablo tira temporales, ahí abajo en el Algarve está un viento de 50, no, donde olas de 4 metros. Na costa portuguesa, En la costa portuguesa puede llegar a los 6 o 8 metros. Entonces la persona tiene que estar firme. e coisas, casas que Y ya en Portugal hubo cosas por causa del viento. Si nosotros tenemos raíces fuertes, no caemos, y por encima de todo somos bien alimentados, y por lo tanto los frutos de nuestra vida van a ser buenos. O sea, no es solo, es muy importante lo que estamos hablando, no es solo pedir oración. Claro que Dios responde, claro que Dios es amigo, claro que Dios hace un milagro, pero usted no quiere vivir de milagro en milagro, usted quiere vivir de bendición en bendición. Yo voy a pedir a mi mujer para que lea el Salmo 91. Entonces el Salmo 91, aquel que habita al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente descansa. Diré del Señor, Él es mi Dios, mi refugio, mi fortaleza, y en Él confiaré. Él te librará del lazo y de la peste perniciosa. Él te cubrirá con sus alas, y debajo estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que el sol en el día. 1000 caerán a tu lado, 10.000 a tu derecha, pero tú no serás alcanzado. Aquí está. Es interesante, Cristel, como en África, tanto en Mozambique como en Angola, África del Sur, está lá os nossos está ahí todo nuestro personal, que es una bendición, en Namibia, en Cabo Verde, Santo Tomé, en todos esos países, y a ellos les gustan mucho los grupos familiares porque entendieron entenderam la importancia. Entonces, usted que está en otro país cualquiera, en Finlandia, Eslovaquia, que tenemos iglesia en Filipinas, en Líbano, Ucrania, estos son lugares donde esas personas realmente necesitan de Jesús. Italia. Itália temos uns irmãos Tenemos unos hermanos que siempre están conectados con nosotros, y por lo tanto es esto. Luis, ¿alguna más cosa quieres añadir? Apóstol, solo quiero aprovechar y agradecer
por todo lo que Dios está haciendo, por la oportunidad que Dios nos está dando aquí en Mozambique a todos nosotros y alabar a Dios por todo. Sobre todo por el gran alcance que estos medios de comunicación han tenido. Hoy el grupo familiar vía televisión ya es una realidad. No solo está alcanzando zonas nuevas, pero también está ayudando a sostener muchas casas donde la iglesia aún no está abierta. Están funcionando vía televisión los grupos familiares. Entonces, esto es una gran bendición que nosotros estamos agradecidos por todo lo que Dios está haciendo aquí en nuestra nación. Esto es lo que yo quiero dejar. Yo también alabo a Dios porque Dios, vamos a decir, nos ha agraciado con la tecnología nueva y con técnicos. La mayor parte son jóvenes misionarios que son una mega bendición, que trabajan en hora y fuera de hora. Entonces yo voy a orar. Señor Jesús, bendice no solo el obispo y su casa, pero toda la lideranza, todo el pueblo. Y no solo el pueblo de la iglesia, pero todo el pueblo de Mozambique, Señor, para que ellos cada vez más y más experimenten todo lo que es bueno de Dios y para que ellos venzan en todas las áreas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Luis, aquel abrazo a todo el mundo ahí. Chao, chao. Nos vemos. Muchas gracias, apóstol. Dios le bendiga. Y ahora, una música apropiada es Voy a construir mi casa sobre la roca. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor te livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizeres a palavra de Deus, não irás cair. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Maravilla. Está justo a propósito a todos los que están en directo. Varias cosas importantes. Una de ellas es que es una palabra de exhortación, porque servir a Dios no es una opción, pero en verdad incluso es una condición de estar salvos, porque todos nosotros tenemos talentos. Y Jesús decía en Mateo 25, una historia de talentos, nos vamos por ahí hoy, pero que básicamente eran 3 personas. Explícalo ahí entonces. Cada uno de ellos recibió talentos, uno más, otro menos, de acuerdo con su capacidad. Todo el mundo tiene talentos. Tenemos piernas, bocas para hablar. Las señoras, pero después ya cambié. Al final esto es un gran talento. Es eso mismo. De ahí, a propósito de que todas las iglesias Maná, a partir de este domingo, nosotros vamos a enseñar sobre la familia, orar sobre las diversas situaciones de la familia. Por lo tanto, es los domingos y después viernes y domingo.
Entonces, usted si puede, esté en la iglesia. Si no puede estar en directo con esta tecnología de los canales, porque familia todo el mundo tiene, y a todos nos gusta tener una familia feliz, como es evidente. Entonces nosotros estábamos hablando de qué, de los talentos. Cada persona tiene talentos y nosotros tenemos que hacer alguna cosa con esos talentos, porque un día Dios nos va a pedir cuentas de qué hicimos con esos talentos. ¿Usamos esto para construir un reino de Dios? ¿O escondimos el talento, no hicimos nada, o solo construimos nuestro reino? Porque al final de cuentas todo el mundo tiene que prestar cuentas de lo que hemos hecho con eso. Incluso acostumbro a decir algo que viene a cuando un creyente va a la iglesia, por ejemplo, el domingo, él va para celebrar a Dios, para alabar a Dios, para escuchar la palabra, pero también, y escuche aquí, a partir de hoy, voy a estar unos días hablando de esto porque es lo que Dios habló a mi corazón, aquí en mi corazón. El creyente viene para recibir la unción, que lo capacita para servir a Dios, que le da coraje, que le da fuerza, que le da dirección para servir a Dios. Y por lo tanto, cuando venimos a la iglesia viernes y domingo, es cuando Dios nos capacita para hacer este trabajo. Y de repente nos damos cuenta que no solo tenemos ganas de ir a ayudar, a orar, de visitar a alguien, de llamar, etcétera, sino que de repente somos realmente usados por Dios. Y con varios ejemplos ya hemos escuchado aquí. Ni siquiera oró y la persona quedó sanada. Otro ejemplo fue en Brasil, ya me estoy acordando, hay muchos más. En el Facebook o no sé dónde fue. Alguien de ahí llamó, le dio Jesús, le invitó a venir a la iglesia y por lo tanto, todo esto sucede cuando nosotros estamos conscientes de que realmente somos importantes. Nosotros somos muy importantes porque, escuche, esta vida son 2 días. Y todos vamos a morir. ¿Y para dónde vamos? Nosotros sabemos que vamos a vivir con Dios. Y una cosa es segura. Jesús también decía en Marcos 9, si no estoy equivocado, en verdad os digo que no hay nadie que haga esto por amor a mi evangelio, amor a Jesús y al evangelio, que no pase a estar 100 veces mejor. No solo es un mandamiento de Dios servir a Dios, pero es una recompensa fenomenal. Porque nosotros debemos comprender que a partir del día que entregamos la vida a Jesús, nuestra vida cambia. Ya no vivimos para nosotros, ya no estamos ahí para construir nuestro reino, pero pensamos en el futuro, en la vida eterna y en las otras personas. Y es ahí donde muchas personas que buscan la felicidad en muchos lugares. Por ejemplo, hay personas que buscan la felicidad en drogas, en la bebida, en clubes nocturnos, en fiestas, no sé de qué. Ellos tienen una necesidad, todo el mundo tiene, de sentirse bien. Pero esto nunca satisface solo un corto espacio de tiempo y después la persona vuelve a estar en un estado normal que es triste, abatido, sin esperanzas, no sé. Pero cuando nosotros servimos a Dios, hay una frase que Dios dice, la alegría del Señor nuestra fuerza es. De repente estamos contentos y después las cosas corren bien. Y es una vía interna. Yo no necesito una circunstancia en nada. Porque esta felicidad es Dios que me la da. Entonces es una cosa extraordinaria servir a Dios. Entonces yo tengo un libro incluso que dice, no sé, de convertido a discípulo. Debe estar ahí. Porque yo quería mencionar hoy sobre esta materia lo siguiente: cuando entregamos la vida a Jesús, ella pasa a ser una nueva convertida. El Espíritu de Dios vive ahí y el espíritu erróneo sale con la naturaleza errónea. Es el veneno que hace con que las cosas no vayan bien. Incluso cuando va bien y después la persona se levanta y vuelve a caer. Y anda de problema en problema. Cuando la persona entrega la vida a Jesús, ella debe cambiar de vida.
de ioiô em ioiô. Ela anda de bendición en bendición. Y la historia de la Biblia a donde mucho sucedió. Entonces, este libro de Convertido a Discípulo explica que un convertido es aquel que entrega la vida a Jesús, pero él no puede continuar igual. Tiene que entender que ahora tiene un camino a seguir. Entonces, el camino es que él aprende las cosas. Entonces, un nuevo convertido, ¿cómo llega ahí? Tenemos el bautizo, tenemos varios cursos, bautizo en las aguas, tenemos curso para nuevo convertido, básico, curso complementar. Tenemos todas estas cosas, que cada una de estas cosas ayuda a esta persona para no solo ser este nuevo convertido, este bebé espiritual, pero volverse una persona que sabe más cosas, que realmente es un discípulo seguidor de Jesús. Es porque él vence. Y aunque la persona sea confrontada con tempestades, etc., él, porque tiene raíces en Dios y porque sabe las cosas, él empieza a vivir a manera de Dios. Hoy el mundo está en una era que es del conocimiento. Dice que quien sabe más cosas tiene mejor empleo, porque es evidente, consigue hacer más cosas. En relación a la Biblia es lo mismo. Cuanto más usted sepa de la Biblia, yo era ingeniero civil, calculaban puentes y estructuras especiales. El ingeniero tiene que saber hacer las cosas, principalmente estructuras especiales. Un ingeniero normal probablemente va a tener, porque un puente tiene otros ingredientes, pero la persona que está especializada no tiene ningún problema, hace y funciona. Entonces la vida es lo mismo. Nosotros debemos saber que hay un camino a recorrer, y si nosotros andamos en ese camino, nosotros ganamos, porque la persona pasa a conocer verdades, y son estas verdades que nos liberan y que nos muestran por qué a veces estamos con problemas, y nos muestran las tácticas del diablo cuando nos intenta engañar, y eso hace que la persona venza en medio de una tempestad, que una persona no caiga porque sabe la verdad. Cuando nosotros aprendemos las leyes de Dios, sabemos cuáles son los motivos por qué eso sucede y cómo puede hacer para superar y cambiar la vida. Muy bien. Hay un versículo en Marcos 16 que te voy a decir que es cuando Jesús habló para los discípulos, para los seguidores de Jesús, un mandato importante. ¿Qué es lo que dice? Marcos 16:15 dice: ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Luego aquí estamos viendo que el mandamiento no es solo ir a los amigos, es ir por todo el mundo. Hoy con la tecnología, con el WhatsApp, con las redes sociales, con el Facebook, cualquier persona puede evangelizar, puede hablar de Jesús, sea quien fuere. Más, como nuestra iglesia felizmente también tiene tecnologías que da para que estemos en toda parte del mundo. Voy a pedir incluso a Bruno para que de aquí a poco explique dónde nosotros estamos, cómo la persona nos puede ver, cómo podemos decir a los amigos cómo estamos, pero eso es muy importante, porque eso es ir por todo el mundo, es predicar el evangelio a toda criatura. Y después, quien crea y sea bautizado será salvo, quien no crea será condenado. Bautizo es un acto muy importante porque tipifica que frente al mundo, frente a los amigos, frente al diablo, a los ángeles, sin vergüenza sigamos a Dios. Yo estoy muriendo para mí, por eso yo me sumerjo en las aguas, y cuando salgo limpio, el agua tipifica la limpieza de mis pecados, porque si Dios no perdona, no responde a mis pedidos, no me ayuda. Y después nazco para una vida nueva para Jesús. Y después dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán, hablarán nuevas lenguas. Y si bebieren alguna cosa mortífera, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y les curarán. Y ellos hicieron esto.
fueron por todo el mundo, predicar el evangelio por toda parte, cooperando con el Señor y confirmando la palabra con señales. Cuando usted empieza a hablar de Jesús a un amigo, no se asombre si de repente le llama diciendo, después de haber hablado de esas cosas de Dios, quedé sanado, fui ascendido, porque es una señal de Dios. Es Dios confirmando que no es nosotros que vamos a convertir a la persona, sino es Dios que lo hace. Entonces es muy importante. ¿Qué es lo que yo quería decir? El trabajo. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que nosotros podemos usar para hablar de Jesús? Desde los libros, tenemos la web. Voy a pedir a Bruno que nos explique los web que tenemos en Basta Creer. Tenemos mucha cosa. Tiene libros también. Tenemos aquí en el Basta Creer. Basta Creer es un programa que usted asiste y aquí usted puede ver los canales de televisión. Quería solo decir que usted puede ver que nosotros estamos en todas estas plataformas, pero también quería añadir, si el apóstol lo permite, nosotros tenemos una plataforma que muestra un poco el universo donde nosotros estamos. Nosotros estamos en el Basta Creer. Tenemos contenidos de televisión y radio, la editora. Tenemos el Team Curiacos, tenemos la iglesia online. Tenemos contenidos para jóvenes. Es parecido con el canal, que no solo tiene el canal, pero siempre hay un pastor de servicio. Tiene un chat, tiene una persona 24 horas siempre respondiendo en directo. La persona en directo puede marcar y hablar con un pastor. También tenemos aquí el Cine Curiacos, que está constantemente transmitiendo películas 24 horas por día, gracias a Dios. Usted no tiene que pagar, no tiene que alquilar, basta con que usted presione y se haga unas palomitas y asistas. Entonces, hemos disponibilizado esta herramienta que es espectacular. También tenemos el espacio mujer, tenemos los Curiacos Kids, que hace poco el obispo Pedro mencionó, y su importancia. Presiona ahí en el Curiacos Kids para verlo. Esto es una herramienta muy importante porque los padres hoy andan tan preocupados y después pueden y deben usar estas herramientas. Eso ahí es que esto es la vila ideal. Pero nosotros tenemos más programas, sí, que transcurre. Tiene ahí la lista de los programas. Aquí en este momento no tiene, apóstol. Pero como eres tú que haces el site, te vas. Sí, de repente ya está. Tenemos ahí. Tenemos el Curiacos Music. Quer que eu explique ou quer que eu chame Então, o Curiacos Quer chamar o Music... Mike? Sim, o Mike. Não, porque não, o Mike. Mike. O meu amigo. O Mike já canta, sim, senhora. Mike ya canta y ya tiene CD, es espectacular. Boa noite. Explica lá então. Entonces, explícalo ahí. Entonces, en curiacos.com, como Bruno ya ha explicado aquí, tiene aquí todas las plataformas. Y llegamos aquí a este botón y presionamos en el botón de Curiacos Music y va a dar la web de curiacosmusic.com. Y después aquí al final está aquí el YouTube. Y después aquí al final del canal dice síguenos. Está aquí todas las redes sociales y está aquí el YouTube. Donde aquí presionamos, está aquí los videoclips, todos de Curiacos Music. Muy bien. Ya que estás ahí, Vê lá o meu. mira ahí, Como se diz? ¿cómo se dice eso? Então, o teu YouTube está no... Tu canal de YouTube está ahí en Basta Creer. Si vamos aquí, A mesma coisa. Podemos da curiacos.com. podemos aquí. Não basta querer. Y después aquí arriba o símbolo do YouTube. tiene el símbolo de YouTube. Clicar Y si presiono aquí, vai va a YouTube, Isto, produções. lista de reproducciones. Então, aí tem muito. Aquí Tem a tenemos Convenção de Fé também.
Y ahora está la convención de fe. Tiene una playlist que es presionar aquí. Mas onde é que estás a ver? ¿Dónde estás viendo esto? Aquí. Então, põe lá En la lista de reproducción. Convención de Fe. Tiene aquí los números especiales al final. Especial ou, Un número especial. pronto, Este. Tem? aqui tem. Tu tens? ¿Tú lo tienes? Mas o Mike tem. Pero Mike lo tiene. Ah. Isso são os números Estos son los números especiales que que, aconteceram que na sucedieron en la última convención, ¿cierto? Muito Muy bien. Ah, ¿Y qué más quieres decir? Escolheste alguma música ¿Has para hoje? escogido alguna música para hoy? Sí, escogí. Qual é a música? ¿Cuál es la música? Guardiões da Arca. Guardianes del Arca. um El tema de... Ay, Sonhar, qualquer coisa assim. soñar, cualquier cosa soñar. O teu sonho não morreu. É Tu isso. sueño no Ah, o teu murió. sonho não morreu, Esa es buena. Vamos lá ouvir. Vamos a escucharlo. O teu sonho não morreu, apenas dorme. Lázaro do túmulo ressurgiu, parecia impossível, mas para Deus tudo é possível. A tua vida é uma obra divina, um plano perfeito do arquiteto supremo Deus. O deserto é por um tempo
y me quedé mirando la historia que quiere una casa y alguien le dijo que debía usar los métodos de Dios y ahora ya tiene la casa. ¿Cierto? Cierto. Entonces, esta música viene en relación en que Dios no solo quiere, vamos a decirlo así, sanarle a usted, resolver un problema, al estilo va al dentista o va a la sala de urgencias. Dios es mucho mayor que eso. Dios quiere que usted sea próspero, que usted tenga vida en abundancia, que usted sea feliz, que usted sepa a los ojos de Dios que usted tiene valor. Yo sé que a veces en ciertas sociedades, en ciertos países, hay personas que están por arriba, o en lideranza, o porque tienen dinero, o porque tienen una posición social encima, maltratan a los que están debajo, o miran y piensan que los otros no son nada, pero Dios no es así. Para Dios todos somos iguales y muy amados. Dios amó al mundo de tal manera que envió a Jesús para salvar a todos. Y para Dios no hay diferencia si la persona vive en un barrio pobre o en un barrio rico, si tiene un coche o no tiene. Eso no hace ninguna diferencia. Y Dios es fantástico. Es el Dios de prosperidad. Prosperidad no es solo tener dinero. Es tener todas las necesidades suplidas y por encima de todo es ser feliz. Ser feliz. Ser alegre. Eso es vida en abundancia. A muchas personas les gusta el dinero y después de los que buscan dinero caen en muchas tentaciones, que es lo que la Biblia dice. Pero los que andan con Dios, esos no. Esos van a vencer. Entonces, ahora yo voy a hablar sobre finanzas y tengo un libro sobre finanzas. ¿Puede ser este? Este es un libro que ya tengo hace mucho tiempo. Y en este libro yo enseño cuál es la voluntad de Dios. Yo ya acabé de decir cuál es la voluntad de Dios. Y yo compartí aquí que hay personas que tienen ideas erróneas, tanto las personas del mundo como personas dentro de la iglesia. Hay personas que piensan cosas erróneas en relación al dinero, a la iglesia, ser creyente, etc. Y por lo tanto, nada como pegar en la Biblia y ver lo que la Biblia dice. Después nosotros vemos que la propia Biblia nos relata de personas que a lo largo de los años fueron mega bendecidos por Dios y por lo tanto la voluntad de Dios no es pobreza. Pobreza es una maldición. Tener falta, tener el cinturón apretar no es bendición. A veces es necesario, pero vivir siempre así no es la voluntad de Dios. Tenemos muchos ejemplos de la Biblia. Tenemos, por ejemplo, a Abraham, que cuando Dios le apareció, él decidió seguir a Dios. ¿Y cómo hoy Dios le puede aparecer? O si es la primera vez o nos ha acompañado varias veces, es Dios hablando con usted. Porque Dios solo se usa de nosotros, pero quien está hablando con usted es Dios. Nosotros solo somos empleados, embajadores, mozos de recados para dar el recado de Dios. Y cuando Dios le apareció a Abraham, la familia de él era muy rica y por lo tanto él estaba bien. Pero Dios le mandó que saliera de aquella familia y él no vaciló, lo que fue impresionante. Y es como él no tenía Biblia y él fue. ¿Y qué es lo que Dios hizo? Hizo que él fuera mega bendecido financieramente. A él le faltaban los hijos. Incluso esto Dios le dio. Tenemos la historia de Isaac. ¿Cuál es la historia de Isaac? Isaac, en esta época de Isaac, tenía una gran crisis. Y entonces Isaac iba a hacer lo que todo el mundo iba a hacer, que era salir del país e ir a otro país. Mientras tanto, Dios le apareció y le dijo, quédate aquí mismo porque yo voy a estar contigo. Y mientras tanto, él escuchó, se quedó ahí, o sea, dio oídos
y se quedó ahí, sembró ahí en aquella tierra, y como Dios estaba con él, entonces todas esas semillas tuvo una gran cosecha de 100 veces en el mismo año. Y no solo eso, vezes mais no mesmo ano. 100 veces más en el mismo año. Não está a dar. E antes de dizer o Antes de decir el resto que yo ya sé, Dios no se limitó a hacer un milagro. Dios no solo quiere hacer un milagro en su vida. Dios quiere que usted viva en lo sobrenatural financiero, por así decirlo, donde usted va mejorando paso a paso. Y Dios no necesita poner dinero en su cuenta bancaria, porque Dios puede hacerlo como Él quiera, usarse como Él quiera. Me estaba acordando aquí en mis notas que en el inicio de este libro yo digo así: una persona no debe seguir a personas fracasadas. Hay tantas personas fracasadas, tanto régimen fracaso, tanto político que es un fracaso. Esta semana escuchamos hablar de que trata de los asuntos de la Constitución. Es siempre lo mismo. Ya estamos muy cansados de eso. Y después los políticos de esto y de aquello que prometen y nunca cumplen, y después mienten y nunca funciona. Pero voy a decir una cosa. Cuando nosotros miramos para Jesús, estamos viendo a la persona que nunca fracasó, que nunca falló, que nunca mintió, y lo que Él dice siempre funciona. Es Jesús. Seguir a Jesús es un acto de sabiduría y de inteligencia, porque Él es el Dios que multiplicó panes y peces. Él andó por encima del mar. Él transformó agua en vino, sanó todo tipo de enfermedades. Esa persona es la que queremos seguir, ¿no es así? Por lo tanto, es muy importante. Entonces, ¿cómo puedo seguir a Jesús? Dándole mi vida y después andando en su casa, que es la iglesia, estudiando las leyes de Dios y haciendo. Es eso. Y después tenemos a Jacob. ¿Cuál es la historia de Jacob? Jacob también fue muy engañado, también engañó. Engañó y después cosechó ser engañado. Y después al final de la historia es feliz, porque Dios le dio secretos, él empezó a hacer y él tuvo gran éxito, porque él aprendió secretos muy importantes. Y es todo esto muy resumido. Y José de Egipto, una gran historia. La historia de él es que un chico que tuvo sueños, tuvo una gran llamada que ya sabía, pero no era la manera de él. Él, para llegar al fin, el propósito de él, tenía que pasar por muchos problemas. Es algo que hay personas que saben que tienen llamada de Dios. Y muchas veces incluso empiezan y después se apartan de la llamada de Dios porque no está yendo como estaba pensando, viene una dificultad, no es todo un mar de rosas y no sabe por qué tiene problemas, no sabe por qué las cosas están yendo mal, en muchos casos incluso muy mal realmente. Entonces, para que usted vuélvase para Dios, arrepiéntase de haber abandonado a Dios, de la iglesia, la casa de Dios. Sea como el hijo pródigo, venga de nuevo para Dios, porque Dios entonces le va a volver a bendecir. No va a ser de repente, porque Dios quiere ver frutos de arrepentimiento, pero ahí fuera llueve maldiciones y problemas. Por lo tanto, vuélvase para Dios. Estabas diciendo que José fue muy testado, siempre cuando pensaba, ahora ya llegó, ahora otra vez. Incluso la última fue la prisión, que estaba casi muriendo, y después de un día para otro Dios lo levantó. Él pasó a ser la segunda persona más importante del reino de Egipto y del mundo. Y en este tiempo todo, él no se perdió. Incluso cuando él tuvo esta posición, él no solo pensó en él continuó siendo fiel a Dios, continuó ayudando al pueblo del mundo, que era la llamada de él, que es nuestra. Nosotros, no solo nosotros que somos llamados a tiempo de iglesia como pastores, etcétera, pero todo creyente tiene esta llamada de ayudar al prójimo, dándole el camino. El camino es Jesús, enseñando la palabra, acompañando a las personas.
a los que ya se convirtiendo, es una llamada mega importante. Y estabas diciendo, Josué es un icono fenomenal porque no se perdió con tantas oportunidades. Muchas personas no pasan por lo que pasó y ya se ofende, ya desiste. Él no cayó en adulterio, que era cosa muy fácil en el momento. Él no cayó en el poder de la fama y de querer cosas para él. Él no se ofendió con Dios. Eso también fue muy importante. Y después que Dios se usó de él, dándole 7 años vacas gordas, consiguió superar los 7 años de vacas delgadas. Vino el test que quisieron matarlo y él les perdonó. Fue otra cosa fenomenal. Les perdonó y entendió que al final de todo hacía parte del plano de Dios y quería ayudar a la familia de los creyentes, no solo a su familia, sino también de los creyentes. Y por causa de eso, los creyentes después fueron a Egipto, fueron muy bien recibidos. Dios los bendijo mucho, pero después que José murió, se olvidaron de Dios, se fueron desviando. Es otra historia. Por eso es que Dios dice en Deuteronomios, cuando llegues a la tierra que yo te prometí, no aprenderás conforme a las abominaciones que estas personas hacen. Y a veces los creyentes empiezan bien su caminata, abandonan las cosas que irritan a Dios, las malas compañías, pero ahora que está todo bien, Dios me comprende, empiezan a desear las cosas del mundo y ya no está muy bien. Entonces vuélvase para Dios. Volviendo aquí a la parte financiera, muchas personas, como no saben manejar, piensan que yo voy a orar, ore por mí, porque necesito de pagar unos gastos, tengo deudas, mi negocio está muy abajo, pero el dinero no viene por orar. ¿Cómo el dinero viene? El dinero viene cuando nosotros aplicamos el principio, la ley de Dios. Viene por dar, por sembrar. Cuando nosotros sembramos, esto no es solo dar, es una ley de Dios que funciona siempre, independientemente de las circunstancias. Entonces, cuando nosotros damos, que es sembrar, que honramos a Dios con los diezmos y ofrendas, son las semillas básicas. Entonces, Dios hace, Él multiplica esto en nuestra vida. Esta es la cosecha que va a nuestro encuentro. Y la cosecha es, como Dios dice, es una buena medida apretada, siempre mejor de aquello que sembramos. Entonces, una ley es un principio de Dios que siempre funciona. Entonces, este es el sistema de Dios. Por lo tanto, donde quiera que usted esté, probablemente muchas personas ya van a la iglesia y es naturalmente en nuestra iglesia local donde usted honra a Dios con diezmos y ofrendas. Pero muchas personas, porque no tiene una iglesia cerca, porque no puede ir, o porque está en un país que escoge nuestro canal como su iglesia. Y Dios bendice igualmente. Entonces, para esto, nosotros tenemos una placa y en cuanto usted toma nota, si aún no conoce cómo puede sembrar, el team va a tocar un himno para que usted se prepare para aplicar la ley de sembrar. Y Jesús dice en Lucas 6:38, dad y se os dará. Siembra primero y cosecharás después. Buena medida, apretada y remecida. Porque Dios quiere ser nuestra fuente. Dios quiere y puede ser nuestra fuente. Y muchas personas, cuando el COVID-19 empezó en marzo, se quedó sin empleo, se quedó en casa. Muchos empleados se quedaron sin la tienda abierta, pero ellos felizmente aprendieron antes esta ley de sembrar para cosechar y continuaron sembrando como si nada fuera. ¿Y qué sucede? Porque esta es una ley de Dios y no es una ley de hombre, funciona igualmente. Por lo tanto, ahí está. Entonces vamos a ver cómo podemos participar de la ley de sembrar para cosechar. Dai, dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, dai, ser-vos-á dado,
pastor e nada me faltará. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Engrandecido seja o Senhor, é Ele quem dá forças e riquezas, quem abençoa toda a tua casa e as obras das tuas mãos. Se escutais a sua palavra para fazer. E agora estenda o seu braço sobre mim Ahora extienda su brazo sobre mí para que yo ore por usted, para que la unción de Dios esté en su área financiera. Señor Jesús, gracias te doy porque tú eres el Dios que suple todas nuestras necesidades, de acuerdo con tus riquezas que no tienen fin, que suples las necesidades de toda la iglesia, de todos los miembros, pero también de aquellos que están en directo con nosotros. Yo ordeno la bendición sobre todos los que tienen trabajo, que los que no tienen va a tener, los hombres de negocio. Amén y amén. Ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Jesus é meu pastor e nada me faltará. Muy bien, y ahora yo voy a hablar un poco sobre el Dios de milagro, el Dios que cura, el Dios que responde a las oraciones. Esta es una parte muy importante porque sé que muchas personas escriben, muchas personas piden oración, muchas personas no piden, pero está pidiendo ayuda a Dios. Y yo quiero hablarle un poco sobre la oración de la fe, porque tenemos que sacar dudas del corazón y de la mente. Porque el propio Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, antes de orar por las personas, antes gastaba tiempo. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es eso. La oración de la fe no es oración de duda. ¿Será que va a funcionar? Entonces, ¿por qué se llama la oración de fe? Porque nosotros tenemos que creer no solo que Él existe, sino que Él hace lo que Él promete. Lo que Él promete siempre se cumple. El problema es que nosotros estamos en el mundo rodeados de personas falsas, mentirosas, de personas que están en lugares de destaque en el gobierno, que muchas veces es solo trampas y cada vez es una persona que está dando promesas. Esto es muy bueno para ser verdad. Solo que la buena noticia es que es bueno y funciona. Y yo tengo un libro que ya ayudó inmenso a las personas. Ya no sé cuántas veces ya copiamos esto. Ya estamos viendo que tenemos que copiar más veces. Tenemos que imprimir más veces esto. Estos libros son y tienen dos colores para hacer leer más fácil de leer. La letra es grande y tiene los versículos aquí también porque así la persona lo ve enseguida, entonces evita ir a la Biblia. Y este libro dice Cura Divina y el subtítulo Cómo recibir y mantener, porque no es solo recibir cura divina, después tiene que aprender a mantenerse sanado. Dios no solo quiere curar, Dios quiere que usted viva largos años llenos de salud. Esa es la gran voluntad de Dios. Entonces, la primera cosa es, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es curar siempre todas las personas. La voluntad de Dios es resolver sus problemas siempre, todos los días, cualquiera que sea la situación. Dios es un Dios que abre un camino donde no hay camino. Por ejemplo, el caso del pueblo cuando salió de Egipto. Explícalo ahí en medio minuto. El pueblo salió de ahí, de Egipto. Finalmente Faraón les dejó salir a la fuerza. Ellos eran esclavos de Faraón. Era eso. Después ellos llegaron ahí al Mar Rojo.
Y mientras tanto, Faraón venía por detrás porque él dijo, pero al final voy a perder a mis esclavos, voy a perder a quien va a hacer el trabajo. Entonces, ellos en verdad no tenían opción, las montañas, el mar, el Faraón. Entonces Dios abrió un camino donde no habría un camino. Él abrió el mar rojo. Y esto es muy importante. Creer en este Dios que abre un camino donde no hay camino. El propio Dios dice, yo soy el camino. Yo ya vi a Dios abriendo caminos, un camino para una persona, para mí, donde era imposible tener un camino. Él hace porque es el mismo. Entonces no importa la circunstancia donde usted esté. Si usted cree en Jesús y si es esto lo que usted necesita, Dios hace un camino. Nada es difícil para Dios. Él es Dios Todopoderoso. Él es el creador de los cielos y la tierra. Pero ¿sabe lo que Dios va a hacer? Dios va a acabar con este mundo. De esta vez no es solo con el diluvio, como los días de Noé. Realmente va a cerrar todo el mundo. Yo personalmente pienso que lo que los científicos dicen, que los incluso la luz, es Dios. Ya empezó a cerrar el cosmos todos, pero después Él dice que va a hacer otro nuevo. Entonces está viendo. Nosotros pensando que esto era grande y esto es solo una sala de recreo de Dios. Dios es todopoderoso, nada es imposible. Y nosotros tenemos que creer en este Dios, para quien nada es imposible. Tenemos que creer que Dios es su amigo, porque Él es su amigo. ¿Sabe? Cuando aquel grupo tocaba la música Sueña, también tenemos una música que dice Sueña, imagina tu futuro. El diablo vive en la tierra, es el príncipe de este siglo por un tiempo. Y él a toda costa quiere robar la capacidad de que una persona sueñe. Cuando la persona pierde esa capacidad de soñar, pierde la esperanza. Porque nosotros somos el ser de todos los que Dios creó, el único que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, que tiene este poder de soñar, de imaginar, de soñar con cosas mejor, de querer ir adelante. Pero muchas personas, por causa de muchas cosas que sucedieron mal, por más que intentan, nunca sucede algo bueno, pierden la capacidad de soñar y muchos incluso pierden la voluntad de vivir. Pero saben, lo que es importante es estar conectado con Dios, porque usted va a aprender por qué ese mal sucede y va a cambiar el rumbo de la vida y entonces todo va a cambiar para mejor en su vida. Volviendo aquí, Dios es su amigo. Dios le amó a todos de la misma manera. Si Dios sana a una persona, Él quiere sanar a todos. Si usted va a leer historias de la Biblia, usted ve que Jesús curó al paralítico, curó a los ciegos, resucitó muertos, andó por encima del agua, en fin, muchas cosas. Y Él no cambió. Él es el mismo hoy. Es el mismo hoy, mañana, ayer. Él no cambia. Y Él quiere, puede y quiere curar, puede y quiere resolver sus problemas, cualquiera que fuere. Entonces no mire para su capacidad, no mire para su tamaño. Esto es muy importante, es un secreto de fe. Muchas personas, sin querer, pierden, pero ahí en el íntimo está pensando, yo voy a ser capaz, yo voy a conseguir, no lo va. Entregue totalmente en las manos de Dios. Si usted es capaz, ya hubiera resuelto eso. Deje eso a Dios. Usted solo tiene que tener fe que usted entrega ese asunto a las manos de Dios. Yo oro, es lo único que yo hago. Y Dios me escucha, pero Dios va a su encuentro. Y como para Él no hay distancias, no interesa dónde usted está. Y por lo tanto, escuche otra vez, no quede confiándose en su fuerza, en aquello que usted es capaz, en aquello que usted sabe. Eso no vale nada para Dios. Dios no necesita de nada para eso. ¿Quién sabe abrir el mar rojo? ¿Quién sabe criar estrellas y planetas? Entonces esto es una condición. Entréguese en las manos de Dios.
Deje a Él que sea su Dios. Aquí en el libro yo tengo varios versículos bíblicos. Uno de ellos es el Salmo 103, que dice que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades, nuestros pecados, y sana todas nuestras enfermedades. Porque es muy importante que Dios nos perdone. Porque si Él no nos perdona, nuestro pecado es un muro que nos separa de Dios. Y hay cosas que nos separan de Dios. Usted puede leer este libro, pero por ejemplo, si usted no perdona, Dios también no lo va a perdonar. Y si insiste, Él le entrega a los atormentadores y la vida pasa hasta ser un tormento. Pero también hay otras cosas. La persona anda en caminos y Dios dice, no estoy ahí. Eso es una abominación para mí. Y por lo tanto, usted tiene que decidir salir de ese camino. Ahora hay personas que son cabezotas. No, es así como yo creo, yo sigo a Dios a mi manera, ya mi padre era así. Entonces, si usted quiere dar órdenes a Dios, prepárese para no recibir la respuesta de Dios, porque Dios no cambia. Quien tiene que cambiar soy yo. Quien tiene que cambiar es usted. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Cuando nosotros aceptamos las cosas que Dios dice, de la manera que Dios habla, haciendo lo que Dios dice, entonces sobre nosotros vendrán todas estas bendiciones. Cura divina, vendrá la resolución de problemas, vendrá la liberación de todo tipo de cosas. ¿Es eso lo que usted quiere? Con seguridad absoluta. Entonces, mientras el team va tocando un himno que dice solamente cree, usted escuche con atención. Todo lo que usted necesita es solo creer que Jesús está a su lado. Creer que cuando yo ore, Dios pone el poder en su cuerpo, en su familia, en su situación. Él, Dios, es quien va a hacer esto. Mi trabajo es orar. Su trabajo es creer. Es solo eso. El trabajo de Dios es el importante y difícil. Él va a hacer eso suceder. Entonces, escuche esta música. Solamente cree. Somente cree, somente cree, tudo é possível para quem crê. Somente cree, somente cree. Ahora nosotros vamos a cantar esta música igual, pero como un cántico de fe. Cante esto con nosotros. Jesus eu creio. Canta bem alto. Jesus eu creio. Tudo é possível. Jesus eu creio. Canta mais uma vez. Esta é a nossa fé. Eu creio. Jesus eu creio, tudo é possível. Ahora extienda su brazo sobre mí y deje el agua viva fluir sobre sí. El agua viva. El agua viva es la unción de Dios que va a entrar en su casa, familia, empleo. Yo ordeno al virus COVID-19 que esté en operación en la vida de las personas que están en directo o por quienes ustedes están orando. Ordeno que muera en el nombre de Jesucristo. Yo ordeno al cáncer, a los tumores que sequen por la raíz. Yo ordeno a los oídos que escuchen bien, reciban la unción. Yo ordeno a este corazón que golpee fuerte y la sangre quede limpia en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias te doy porque también estás abriendo camino donde no hay camino en la vida de muchas personas. Y Señor, gracias te doy porque todos los pedidos de oración están respondidos. Yo sé que hay un milagro para cada persona. Hay personas, situaciones donde usted
Estás sintiendo un calor, una presencia maravillosa. Es el Espíritu de Dios diciéndote, yo te amo. Hay situaciones donde usted se está sintiendo mal. Algo quiere salir y están saliendo, que son demonios que están saliendo. Aleluya. Deje agua viva fluir. Nosotros vamos a cantar esta música porque el Espíritu de Dios va a operar. Mientras cantamos este himno, el Espíritu Santo de Dios está operando. A veces el Espíritu de Dios tarda unos minutos en hacer una verdadera operación. Escucha esta música. Deixa a água viva inundar o teu ser. Deixa o Santo Espírito tomar conta do teu sofrer. Toda a dependência que perturba a tua mente, todos os teus fardos. Déjeme orar por usted que es un empresario, un hombre o una mujer de negocio. Hay también casos de personas en varias partes del mundo que son generales, que son empresarios, negocios de familia, son jueces, que están ahí con situaciones bien complicadas. Pida perdón a Dios. Abra su corazón para Jesús. Entréguese a Él. Solo Él es quien vale. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede salvarse a sí mismo. Pero aquel que entregue su vida a Jesús será salvo. Haga esta oración conmigo en cuanto esta música está tocando y diga así conmigo, Dios, yo creo que Jesús murió para salvarme. Oh Dios, yo admito que yo fallé. Perdóname, Señor. Yo admito. Y ahora, Jesús, yo abro mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame, oh Dios. Amén y amén. Y ahora, nosotros nos despedimos. Deja agua viva. La unción de Dios está aquí, entrando en su vida, en su matrimonio, en sus finanzas, en sus negocios, en su cuerpo, en su casa. Y nosotros nos vemos mañana. Dios os bendiga. Água viva inundar o teu ser. Deixa o Santo Espírito tomar conta do teu sofrer.